Bueno, venos aquí en nuestra lectura y reunión del mes. Qué bonito decir eso, reunión del mes. Pero Correcto. tenemos que retomar ya nuestros seguimientos más cercanos, ¿no? Pero bueno, como conversábamos tras bambalinas, Soy el gato es una novela extensa. Para algunos fue un poco desgastante por toda la introspección. Ahora les traigo una serie de elementos que quiero compartirles. Ujú. Pero para dar un cambio de timón y motivar un poco más el análisis y el pensamiento crítico, traigo unas opciones. Agustín Laje, Generación Idiota, Chaos Card, que es La muerte de mi padre, Woody Allen, A propósito de nada, Cara y Ujú. Cruz, de José Miguel Cejas, que es un muy buen libro, Sí. y o La revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Eso lo tenía para el otro año, pero lo podemos leer inclusive ahora. Pero la idea de hacer un... Profe, Ujú. mencionaste algo de la muerte del ruiseñor. Sí, ese lo tenía para el otro año. Él escribió solo un Ah, ok, libro. Harper Hill ok. solo escribió un libro. Y bueno, ese libro, valga la redundancia, es un tesoro ambulante. Entonces no es como para leerlo Ajá, estamos en un sprint importante de temas que hemos venido abordando. sí. ¿Por qué? Porque se los ponía en la encuesta. eh, el costarricense ahora lee escasos 3 libros. Nosotros ya llevamos en este club de lectura 13 libros Correcto. Ujú. abordados. Eh, ya hemos superado más allá del promedio de los libros. Y bueno, acá la idea es poder eh, pues sintonizarnos un poco, distraernos un poco de la lectura a temas que son interesantes, que motivan y aquí tal y demás. Pero bueno, quisiera saber la opinión de Raquel, de Alfonso. Le damos la bienvenida a Helga, que se nos une. Ah, perfecto. Bueno, ahí mientras que se acomoda. Profe, es que te preguntaba por ese libro, porque de ese libro es que nace la famosa película de Gregory Peck, ¿verdad? La muerte del ruiseñor. Así es, correcto. Ah, no sea bárbaro, ya con solo eso yo voto por ese libro porque la película es pero tremenda, ¿verdad? Es un peliculón. Sí, Punto a favor también. La muerte del ruiseñor, ¿quieren leer? Sí, me Sí. gustaría ese, me gustaría ese, sí. Bueno, digo yo, no sé qué piensan los compañeros. Me inclino por ese porque la película la he visto como 3 veces y cada vez que la veo me impacta profundamente, pues por las actuaciones, pero por el tema, que es un tema durísimo y me parece que es como muy actual, ¿verdad? Sí, él escribió solo un libro, ¿verdad? Harper Lee, y con él ganó el Pulitzer, ¿verdad? Ajá, ajá, Y más allá de todo esto, de lo que podamos encontrar, eh, el libro data de 1936. Ahora, traía este otro menú de opciones porque me parecía ajá, importante sí, también salirnos de la línea de una trama, de una orientación. Por ejemplo, La revancha de los poderosos de Moisés Naim habla sobre los discursos de la dictadura. ujú, A propósito de nada, es un libro de una referencia bibliográfica de Woody Allen, que es interesante. Lo leeremos en ajá, algún momento. sí, Este del sueco que les comentaba, en Suecia es una muy poca población y el tipo es como ajá, decir el, el como Murakami, un poco en su ciudad, en su país. Es un referente del tema. O Ishiguro también, como decir Ishiguro. ok, ok, Eh, ok, el otro de Cara y Cruz o de San Agustín, por un tema de lo que vimos en El Gato y de lo que vengo observando de la necesidad del trabajo conjunto, tanta desigualdad, tanto crimen. Los crímenes en Costa Rica lamentablemente han correcto, aumentado notoriamente por la sí, desigualdad, la gente está hambrienta.
creo que esa es la palabra correcta. Correcto. Y ante la escasez de oportunidad que vemos o que palpamos en algunos rincones, Ujú. acá viene la cuestión. ¿Robar para comer moralmente es correcto? Bueno, algunas personas pueden decir que sí, otras pueden decir que no, pero si lo decíamos ahora, si un hijo tiene hambre, la desesperación es tal que ¿qué no haría uno, no? Crimen y castigo. Perdón. Crimen y Sí, castigo. Así es. correcto. Entonces, en ese sentido, bueno, dejo al escrutinio y que analicemos un poquito las bondades de leer cada uno. Generación Idiota de Agustín Laje hace una crítica, es un ensayo al adolescentrismo. Es un buen libro, interesante, se lee bien, se lee fácil. La muerte de mi padre también, pero bueno, ¿qué prefieren? Quiero oírlos. Pero que haya un fundamento detrás, ¿verdad? No que haya que una predilección. Vean que yo les traigo un menú de opciones. Porque me interesa mucho que analicemos, leamos cosas de la realidad que está pasando. No de leerlo por leerlo, ¿verdad? Como aquí eso no es permitido en este club de lectura, sino que haya una sustancia y una verdadera contribución alrededor del tema. Entonces, a tal tenor, pues bueno, les escucho. Bueno, ahí, profe, ¿qué dicen las compañeras? ¿Qué dicen los compañeros? Helga o Raquel, no sé, cualquiera de las dos. Sí, 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 ¿qué dicen las compañeras al respecto? Yo me lo estoy cuestionando, es que ya puesto así. A primera vista yo hubiese dicho también el ruiseñor por magnitud, ¿no? Pero también está la idea de querer abordar algo relacionado a la línea que llevamos y particularmente con Soy un gato. ¿Ok? Entonces, también algo un poquito más fácil de, de digerir, tal vez, porque Soy un gato es una trama, o al menos por mi parte, que se vuelve un poco tediosa, un poco muy tediosa. Sí, 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 el libro es denso, es verdad. Entonces, creo que un cambio bastante considerable podría ser la biografía. De Woody Allen, Sí. ok, esa es una opción. Ahora la pregunta es, antes de que leamos el espacio, Helga, ¿alguno ha leído la historia de un santo? La historia de un santo. No, profe, lectura no, pero sí he visto, y es que como me encanta ver películas, sí he visto películas de santos y una película que hicieron de San Agustín de Hipona. Sí, déjenme leerles un Sí, texto, si perdón, cuentan santos de China, sí entro. ok, Particularmente tengo mucho interés en la historia asiática, particularmente Japón y China. ok. Déjenme leerles un texto que les había resaltado. Las verdaderas biografías de los héroes cristianos son como nuestras vidas. Luchaban y ganaban, luchaban y perdían, y entonces, contritos, volvían a la lucha. Los santos no son superhombres, recordaba Francisco, ni nacieron perfectos. Son como nosotros, como cada uno de nosotros. Son personas que antes de alcanzar la gloria del cielo vivieron una vida normal, con alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. Pero ¿qué es lo que cambió la vida? Cuando conocieron el amor de Dios, le siguieron con todo el corazón. Sin condiciones e hipocresías, gastaron su vida al servicio de los demás, soportaron sufrimientos y adversidades, sin odiar y respondiendo al mal con el bien, difundiendo alegría y paz. Esta es la vida de los santos, personas que por amor a Dios no le pusieron condiciones a Él en su vida.
Si este no fuera el momento de leerlo, yo le aconsejo que lea alguno. ¿Cuál es el nombre? Perdón. Buenas noches, profesor. Hola, ese libro se llama Cara y Cruz Ese me gusta. De José Miguel Cejas. Es la biografía narrada de San José María Escrivá de Balaguer. Está buenísimo ese. Ahora, en la crítica del adolescentismo, es un ensayo bonito, es pequeño, pero sustancioso. Después quiero que leamos con más atención, pero eso creo que lo dejaremos para el próximo año, Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Ese es un libro brutalmente, creo que duraremos como un mes y medio en leerlo. Nos reuniremos 3 veces para poder abordarlo, porque es como usar el poder. El poder es subjetivo. No hay bien y mal, son las acciones lo que escogen el bien y el mal. Entonces, en tal sentido, pues bueno. Bueno, Helga, que recién se nos incorpora, bienvenida al Club de Lectura. Hola, mucho gusto. Ay, gracias, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, bueno, gracias. Al final ya me puedo unir con ustedes. A mí me gusta mucho lo que es la lectura. Desde muy pequeña mi papá me lo fomentó. Como a los, bueno, para contarles así, digamos, me gustaría leer El Ruiseñor porque Woody Allen, no sé, las películas me dejan como un sinsabor, como me da un poquitillo de depresión, pero estoy abierta a leer, ¿verdad? Pero digamos, el Ruiseñor sí me llama mucho la atención porque, digamos, me gusta mucho leer como cosas de la realidad, digamos, como lo que trasciende, digamos, puede ser un libro escrito, qué sé yo, en los años 50, pero refleja, digamos, como las realidades sociales y políticas, digamos, yo a los 13 años me leí que yo vivo enamorada de este señor, de George Orwell, Ok. cuando leí 1984, para 24. mí eso es como, ajá, la Biblia, la rebelión en la granja. Eh, Ok. entonces, me gusta mucho ver, porque digo yo, son temas que en ese momento era, cuando cuando lo escribió él, había ahí, bueno, la Guerra Fría, ¿verdad? Correcto. Pero es la actualidad, lo que estamos viviendo. Yo decía, este señor tuvo una visión, ¿verdad? Con los dos libros, políticamente y socialmente, es lo que eh, es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, trasciende el tiempo y el espacio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de literatura a mí me gusta. Digo yo, ¿qué fue lo que ellos vivieron? ¿Qué visión tuvieron ellos? Porque es una realidad, ¿verdad? Entonces, esos libros me llaman mucho la atención, esos escritores, o sea, porque ya como siento que ya no hay como esos escritores donde se ve la realidad, lo que estamos viviendo, ¿verdad? La migración, el problema económico, político, la globalización, ¿verdad? La violencia, son temas que son me gustan, ¿verdad? Entonces, al final estoy abierta a lo que quiera la mayoría, pero el Ruiseñor nunca he tenido siempre decir, voy a leerlo, pero sí quisiera leerlo, ¿verdad? Harper Lee. Muy bien. Ujú. Entonces, Raquel, ¿cuál decís vos? Sostengo mi voto. ¿Cuál ruiseñor? No, ¿Cuál? con la biografía, De Woody Allen. esa misma. Ok, ok. Entonces, Woody Allen, ruiseñor, Alfonso, Ruiseñor, profe. Yo voto por el de los Santos. pues 2. Y tengo yo el voto de desempate. Que tira, porque cualquiera de los libros me parece muy atrayente. A ver, ¿qué podríamos recibir de Harper Lee? Bueno, cómo se vivió la Gran Depresión? Que por ahí se narra, pero en el mundo vivimos otras cosas. Los valores más importantes, como lo vimos en el gato, soy un gato,
pasan desapercibidos. Hagamos un trato. Déjenme comentar lo que les traigo. Sí. Conversamos de lo que les traigo y al final decidimos. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Porque me interesa mucho darle la continuidad a ese libro, pero visto desde otra perspectiva. Perfectamente podríamos leer otra vez otro libro de Natsume Soseki, pero no me viene bien porque ya estaríamos un poco sesgados. Ya iríamos volcados a una línea literaria y de eso no se trata, sino es como cuando usted va a un restaurante, que tenga muchas opciones y que, bueno, me gusta esto un poquito, me gustó aquello un poquito y aquí tal. Bueno, si voy a ver para allá es porque tengo mis notas en la computadora, entonces se las voy a ir comentando. Sí. A ver, la perspectiva del gato, pero no cualquier gato, sino un gato callejero. Acá yo creo que este es un recurso literario muy audaz, sumamente audaz. ¿Por qué? Porque se ve la vida a través de los ojos y pensamientos de un animal, de un ser vivo. Pero sobre todo, creo que el escritor lo que buscó fue desafiar nuestras convenciones actuales. Entiéndame, convenciones sobre nuestros paradigmas, sobre lo que tenemos, sobre lo que estamos acostumbrados a leer. Harper Lee cuenta su historia a través de personas. Natsume Soseki lo cuenta a través de un gato. Bueno, acá usted dice, bueno, pero un gato puede entender de todo. No necesariamente. Hay algunas, a ver, falencias o desafíos que son interesantes comentar. Por ejemplo, ¿cómo comprende un gato las motivaciones y emociones humanas? Difícil. A pesar de que el escritor en sus páginas trata de profundizar, hay momentos de incertidumbre. Vean que en las conversaciones él plasma lo que ve a través, pero no habla sobre sentimientos ni emociones. Entonces es un elemento importante a considerar. A ver, ¿cuántos de ustedes han estado en una conversación y la interpretación es incorrecta? ¿Correcto? Sí, Entonces, claro. entonces, ¿será usted que también se convierte en un gato? Por la ambigüedad de los mensajes y la forma de codificarlos. Sí, claro. Pero más allá de eso, hay un tema interesante. ¿Cuáles son las intenciones y el modus operandi de las relaciones humanas? Nos hemos puesto a valorarlo realmente, o inclusive a analizarlo. Ahora, cuando hay una narración de un animal, hay un elemento subjetivo de por medio. Hay algo que el autor nos quería dar a entender ahí. El tema es que el ser humano vive impregnado de prejuicios. El gato no. Esa es la clave de ese libro. Pero, a ver, ¿cuál es la visión que usted tiene del mundo? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen del mundo? ¿Se han ¿Cuál es la, cuestionado? Ajá. tenemos, ¿Cuál es la visión que tenemos del mundo? Sí. Híjole. Profe, desde mi punto de vista, yo te puedo responder, no sé si tal vez la respuesta sea un poco ambigua, pero te lo planteo así. La visión que tengo de mundo ahora, que ya estoy grande, que soy esposo, que soy padre, ha cambiado muchísimo de hace, no sé,
25 o 30 años cuando yo era soltero y vivía la vida alegre y feliz, no tenía No. como mucha responsabilidad, como no sé, enfocaba uno las cosas diferentes. Entonces, tal vez pueda sonar ambiguo, pero el enfoque que tenía en ese momento al de ahora ha cambiado completamente la visión de mundo que tengo, ¿verdad? Algunas cosas, Mm. algunos elementos persisten a través del tiempo, pero otros definitivamente sí han cambiado, ¿verdad? Pero, ¿dónde queda la razón de los olores, los gustos? Aquellas La cosas que, razón, la razón de los gustos, los olores, los sabores, las texturas. El gato le da mucho énfasis a eso en el libro, pero para nosotros pasan desapercibidas. Y algo que es importante que quiero rescatar es que el libro fomenta el desvincularse de las cosas que están muertas. Y esto es lo material. Vea que el libro es una narración constante de interacción social. sí, correcto. Ujú. Ok, entonces, no sé si aquí hay alguna duda o algún punto que quieran hablar. Bueno, a mí me gustaría agregar, perdón. No, no, ¿Ok? no, échale, 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 échale. Bueno, quería expresar lo que sería mi visión del mundo, tal vez. Eh, Creo que habría como dos formas de decirlo. La forma Ok. general, que sería decir que nuestro mundo es nuestra realidad y lo que definamos como tal. Pero esto sería Ujú. nada más la versión ambigua, la versión de la definición que podemos usar para que todos tengamos una definición en común. Pero particularmente diría que mi visión del mundo es una visión donde lo que busco principalmente es aprender. Mi mundo se basa actualmente en aprender de todo lo que está a mi alrededor y todas las personas que están a mi alrededor. No sé si eso en algún momento llega a cambiar o a disminuir o a acrecentar, pero en este momento yo digo, ¿cuál es mi visión del mundo? Veo el mundo como un lugar de aprendizaje por el que no solo quiero pasar, sino quiero hacer algo que haga que me dé valor a mí. Muy bien. Yo veo a Helga con ganas de hablar. ¿A quién? Hola. Bueno, no sé, la visión mía del mundo, Ujú. bueno, mm, podría decir, eh, después de estos 2 años con la pandemia, siento, digamos, eh, así de forma como muy global, Ujú. que la humanidad está en la autodestrucción. Eh, eh, en la pandemia se vio lo peor de la humanidad, Correcto. nos sacó lo peor a nosotros como seres humanos. Creo que no, en estos 2 años no se evolucionó, más bien se hizo como un retroceso, ¿verdad? Me asusta ver el avance, el cómo la inteligencia artificial se Ujú. está apropiando de nosotros. Y una cosa que usted dijo ahora, yo ahora estaba viendo un video de cosas que nosotros antes hacíamos y no sabíamos que éramos felices, digamos, como por un ejemplo, que uno, no sé si ustedes son como de mi generación, que agarraba los alfileres y uno buscaba cómo pegárselos en la mano, ¿verdad? Pegarse goma, agarrar, tomarse una Coca-Cola y meter la lengua o sea, cosas tan locas y tan sencillas, que nosotros no sabíamos que éramos felices, ¿verdad? O sea, tonteras, agarrar goma y pegársela en las manos. O sea, son esto de decir los olores y los sabores que nosotros nos hemos olvidado, digamos, la lluvia, la tierra mojada, esas cosas nosotros como humanos la hemos perdido, ¿verdad? El conversar,
el sentarnos, leer un buen libro, ¿verdad? Y ahora estamos todos con aparatos tecnológicos y no podemos vivir sin ellos, ¿verdad? Y el sentarse a escribir una carta o mandarle un mensaje, esas cartas. Entonces, yo siento que más bien vamos, es como un retroceso, ¿verdad? Porque hay mucha tecnología, hay mucho avance, pero también hay eh, mucha diferencia social, ¿verdad? Injusta. Hay mucho avance en tecnología, pero también eso es desigualdad para avanzamos, corremos con vacunas, pero no somos capaces ahora de, con tanta tecnología y tanta cosa que tenemos, no somos capaces de encontrar el cura a enfermedades, o tenemos la amenaza de que tiene las enfermedades guardadas para un acto terrorista volver con esas enfermedades que nos están matando los resfriados, ¿verdad? Entonces, mi visión del mundo, pues sí, es un caos. Para mí es mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha tristeza, porque nos hemos deshumanizado, ¿verdad? No sé si sonaré muy pesimista y sí, digamos, Raquel, qué lindo que usted, el aprender y aportar, porque también eso nosotros tenemos que aprender, pero también aportarle, enseñar, dejar un legado, pero el problema es que son pocas las personas que eso lo ven, ¿verdad? Porque mucha gente quiere tener el conocimiento, pero para mí, porque el conocimiento es poder, ¿verdad? Entonces, esa es mi visión del mundo. La visión que yo tenía hace 20 años era muy diferente, porque no había el caos, las amenazas terroristas y un montón de situaciones políticas, la censura que hay también, porque hay una censura, yo no puedo pensar diferente a otras personas porque nos censuran, ¿verdad? Entonces, de antes usted podía tener una conversación y tener sus diferencias, pero se respetaba, ahora eso no se respeta, ¿verdad? Entonces a uno lo ven como un bicho raro. Si usted tiene una visión diferente del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo siento, como mucha tristeza, mucha eh, pena, digamos, en ese sentido de que nosotros no vamos evolucionando, más bien vamos para atrás. No sé, eso es lo que yo siento ahorita. Muy bien. Alfonso. Hola. Bueno, profe, aquí estaba escuchando a las compañeras. Me parece que los enfoques de ellas son muy correctos, son ciertos. Este, ¿qué visión de mundo tengo yo ahora? Y es que me cuesta entrarle por ahí porque, puñeta, la es que ve uno todos los días situaciones complicadas y trata uno como de plantear algo que provea o que produzca una esperanza como de cambio. Entonces, si parto de eso, de yo lo que quisiera, no lo que veo, sino lo que desearía ver. Yo lo que quisiera es ver el cambio, como estábamos hablando ahora, pero creo que es de extrema urgencia hacer el cambio. ¿Cómo veo el mundo? Hey, yo lo veo, no sé, de un estado como de paz, como de tranquilidad. Se está volviendo todo como una amenaza, se está volviendo todo como que ya no tenés la paz, la tranquilidad de salir a darte una vuelta, a caminar con tus hijos, porque ya tienes que ir como un guardaespaldas. Entonces, es complicado, es revuelto. ¿Cómo veo yo el mundo? Yo lo veo convulso, lo veo como que se te tira encima a manera de amenaza. Yo quisiera otra cosa, sinceramente, yo quisiera otra cosa. Yo, como hablábamos ahora, profe, en la previa, o sea, tenemos que, no sé, hacer algo, dar un paso hacia otra dirección. Me parece que tal vez en una forma incipiente, pero me parece que se van dando ciertos pasos hacia un cambio, hacia un poquito de estabilidad, no tanta turbulencia. Eh, Repito, ¿cómo veo el mundo? Confuso, eh, eh, problemático. ¿Cómo me gustaría verlo?
totalmente a la contraria. Dinora, ¿usted quiere decir algo? ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, por dicha. Bueno, yo pienso que es que todo depende del espejo de lo que usted quiera ver o lo que usted sienta. O sea, cada persona es muy subjetiva. Bueno, todos queremos paz, pero ¿qué hacemos para alcanzar la paz? Todos queremos amor, pero ¿qué hacemos para que la relación de trabajo, de familias esté ahí? O sea, entonces tenemos que ser congruentes con lo que pensamos y con lo que hacemos. A veces es muy fácil pensar, ah, qué lindo tal cosa, pero yo hago algo para hacer ese cambio. O sea, yo por ejemplo, pienso que cada persona tiene el deber como ciudadano de dejar algo, o sea, para su familia, para lo que sea, pero estamos como, vi un día y pienso en lo que hice ayer, pero no pienso lo que estoy haciendo hoy, o sea, pienso en hacer cosas, pero ¿qué hago yo en el presente? O sea, ¿qué es lo que tengo yo hoy? Ese presente, que hay inteligencia artificial, no me gusta tal cosa, pero si yo mando fotos en Facebook y yo no quiero que la gente vea cómo vivo, cómo quiero, o sea, qué quiero yo dejar, qué quiero yo hacer aparte de estar viendo las redes, quiero hacer algo más, leer un libro, aprender, hacer cosas importantes, pero la cosa es hacer, es el hecho de querer, pero yo estoy haciendo algo, un cambio. Entonces yo pienso, bueno, lo superficial, sí, la plata se ocupa, pero ¿qué hago yo con la plata? Yo trabajo ¿para qué? Para hacer algo positivo, para hacer algo, pero yo me siento feliz con lo que hago. O sea, es cuestión de pensar y replantearse qué realmente estoy haciendo yo actualmente, en el presente. Y yo veo, digamos, en el libro, ¿qué piensan ellos de bueno, ese era un libro del siglo, ¿qué? 19 o 20. 19. ¿Cómo, ajá, 1868 a 1912. cómo se pensaba de los hombres, cómo ven a las mujeres, sus hijas incluso, ¿verdad? O sea, como alguien de segundo nivel, o sea, cosas así. Yo digo, bueno, es que son cosas que todavía pasan, pero sin embargo ahí era muy fuerte, ¿verdad? Cómo hablaban de la plata, del dinero, de la superficialidad, ¿verdad? Entonces yo pienso que todavía estamos en esa época y estamos igual, pero es que no se ha hecho el cambio. La cultura, ellos hablaban mucho de ¿verdad? De la cultura nipona respecto a Occidente, pero igual se viven cosas en niveles distintos por la cultura, pero igual, digamos que hay cosas que no cambian, las cosas que cambie uno, ¿verdad? Sí es, Raquel. Gracias. Aquí, ahorita que Dinora dice esto, me vino a la mente un libro que estoy leyendo justamente para hacer como un contraste de dos cosas diferentes. Una, es ese libro, es un conjunto de 4 libros, un poco fuera del contexto, a lo que voy, es que en una de las partes del libro, el protagonista y el conjunto de sus amigos llegan a un lugar de apuestas. Llegan haciendo una investigación. No es como que vayan a apostar ni nada, pero se encuentran con las personas que están apostando. Esto es ubicado en una China feudal. Y un padre, justamente, dice que ya no tiene nada. Cuando llega el protagonista al lugar de apuestas, le dice, no tengo dinero, pero aún así puedo entrar. A lo que la persona que atiende el lugar le dice, tranquilo, porque aquí no se apuesta con dinero. Y la trama continúa, y en una de las partes llega este padre y dice que lo que va a apostar van a ser los siguientes 10 años de su hija y con quién se va a casar. Y bueno, ya se podrán imaginar la clase de lugar que era, qué cosas pasaban ahí. Y te hace pensar que esas cosas podrían llegar a pasar tal vez, pudieron llegar a pasar incluso. Em, no es la exacta definición de decir, wow, qué linda historia estoy leyendo, absolutamente no, pero creo que me hizo recordar eso. Y por su parte, haciendo como la contraparte a a esto,
Es, por ejemplo, ahorita eh, estoy en un voluntariado donde lo que se trata es de buscar a jóvenes de entre los 15 y 18 años, principalmente mujeres, para enseñarles sobre temas de tecnología y culturización. Y la semana anterior, en en la sesión que tuvimos, se dio una charla particularmente hablando un poco sobre estos temas, hablando sobre la importancia de que ellas entiendan qué es el mundo, por qué está el mundo así y qué pueden hacer ellas para hacer un cambio. Y fue impresionante ver la diferencia de lo que entraron a lo que salieron. Entonces, yo no sé, tal vez es mi visión muy pequeña, pero sé que el mundo es un caos, pero a la vez siento que por cada oscuridad hay una luz que mantienen ese balance. Entonces, mientras haya gente dispuesta a querer enseñar y gente dispuesta a querer aprender, no es el fin. Sí, no, sin duda alguna. Y concuerdo totalmente en lo que se ha expuesto. Ahora, es importante situarnos en varias cosas. A ver, y complementando y haciendo una catarsis de lo que cada uno ha aportado acertadamente. ¿Dónde se desarrolla el libro? Eso es importante mencionarlo. Bueno, recuerde que proporciona una mirada a la sociedad y a la vida cotidiana en la era Meiji en Japón. Yo no sé si usted sabe lo que es qué fue lo que pasó en ese momento. Déjeme contarle un poquito porque es interesante de lo que se manifestó al principio. Esa era fue en el periodo crucial en la historia de Japón y estamos hablando en 1868 hasta 1912. Japón experimentó una transformación profunda en varios aspectos: la política, la economía, la sociedad y la cultura. Y esa época lleva el nombre del emperador de turno, se llamaba Meiji, bueno, apellido Meiji, y asciende al trono en 1867, ¿sí? Y su reino marcó una dirección importante para dicho país. ¿Por qué? Porque estableció una serie de reformas y cambios destinados a modernizar, y hoy me viene aquí, y occidentalizar a Japón, pero esto buscando su fortaleza, ¿no? Su crecimiento. Entonces, dicho esto, ¿qué es importante entender del libro? Bueno, varios aspectos. Más allá de lo que la trama, de lo que ya se leyeron, que eso evidentemente cada quien podrá tener sus perspectivas, el gato callejero se convierte al final del día en un observador privilegiado. No hay más. Pero ¿de qué? De relaciones interpersonales que se desenvuelven en su vecindario, como lo decíamos anteriormente. Pero estas abarcan desde amistades y rivalidades, romances, conflictos. Y eso, dígame, si no es un espejo fascinante de las dinámicas humanas. Ahora, la diversidad de personalidades y relaciones que se encuentra el gato a lo largo de la novela explora de manera brutal, es la única palabra que puedo tener en la mente ahorita, lo complejo de las interacciones humanas. En algunos momentos las relaciones pueden ser cómicas y absurdas, mostrando cómo el ser humano se enreda en situaciones y en conversaciones extravagantes. Pero también estas situaciones cómicas sirven como un lente para analizar a la sociedad. ¿Por qué? Porque las discusiones en algunos momentos o las interacciones se vuelven muy superfluas. Entonces, y eso de alguna forma u otra impacta a la cultura y a la sociedad en general. Otras pueden ser reveladoras de luchas internas. Y esto se ve a través de los personajes. El gato observa las inseguridades, las ambiciones y las emociones ocultas
que impulsan a los propios personajes a realizar lo que cada uno hacía. Bueno, pero ¿a qué nos puede llevar esto? A conversaciones en cómo las relaciones en la sociedad son un reflejo aspiracional y mucho de los desafíos individuales. Ahora, esto puede abrir una avenida de debates sobre cómo la interacción humana puede ser una fuente de apoyo, pero a su vez de conflicto. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es algo que es importante? Las amistades, las rivalidades, las alianzas, siempre van a tener todo tipo de ramificaciones en la jerarquía social. Y sobre todo en cómo la información viaja en los diferentes canales y por ello la toma de decisiones. Ahora, las relaciones interpersonales pueden afectar la forma en cómo se construye y mantiene el poder en la sociedad. Ahora, ¿qué tipo, y esto lo hemos hablado en este espacio, cuáles son las interacciones que usted tiene con las personas? Desde lo cómico hasta lo profundo, porque aquí pueden revelarse en esos momentos aspectos fundamentales sobre esa sociedad o esa visión de mundo que tenemos. Entonces, a ver, esas visiones y esa forma de conversar nos lleva a los valores fundamentales. La novela toca elementos como la vanidad, la ambición, pero no deja de lado la búsqueda de significado en la vida. Ahora, si hacemos un análisis o una correlación de cómo esto se relaciona en nuestra sociedad costarricense, bueno, uno podría hablar de diferentes conceptos. A ver, la condición humana. ¿Cómo están esas condiciones humanas en diferentes estratos del país? La vanidad es un tema que se manifiesta, a borbollones en la novela, porque muchos de los personajes buscan la aprobación y el reconocimiento. Y esto es tan absurdo, pero es una realidad que nos pasa a todos. La búsqueda de la validación social, por ejemplo, en las redes sociales es impensable. La imagen personal es una preocupación significativa. Es decir, yo actúo en función de lo que la sociedad me dice, más no de lo que yo creo y valoro y dispongo para mi vida. Ahora, ¿cómo esto se manifiesta en la cultura contemporánea? Bueno, influye en la autoestima e inclusive hasta cómo uno se percibe en relación a los demás. Otro de los temas que es interesante mencionar es el efecto ambición. Y yo le llamo el efecto ambición porque en nuestra sociedad costarricense, esto lo vemos en las organizaciones, en la necesidad de tener ascensos laborales, logros académicos o los reconocimientos sociales. Pero esos son aplausos, reflectores. Ahora, la ambición puede ser una fuerza motora positiva, pero también genera competencia desmedida y desigualdad. Ahora, ¿y eso cómo se equilibra con valores altruistas? Bueno, hay pesos y contrapesos que tienen un efecto en donde para surgir tengo que pisotear al otro. Ahora, algo que me parece meritorio resaltar es la búsqueda de significado en la vida. A ver, cuando el libro empieza a reflexionar sobre lo efímero de la existencia humana, hay inquietudes filosóficas que empiezan a surgir. Por ejemplo, ¿cómo encontrar significado y propósito en un mundo moderno? La búsqueda de la trascendencia, pero sobre todo, cómo la espiritualidad y la introspección juegan un papel importante en esa búsqueda. Recuerde que aquí estamos viendo y analizando la vida de la humanidad a través de los ojos de un gato. Entonces, acá, cuando lo vemos en nuestra realidad social, en nuestro país,
apertura a un diálogo sobre la naturaleza humana en todas sus complejidades. Ahora, van a haber similitudes y diferencias en la era Meiji, por supuesto, pero también hay valores que han persistido o han evolucionado a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cómo vivir valores de manera equilibrada y constructiva buscando la salud colectiva y armoniosa? Oigan bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo evolucionar en la búsqueda armoniosa y la salud colectiva? Mucha gente habla de que no tenemos que tener estrés con el mindfulness y todas esas cosas, pero el estrés es parte del equilibrio del ser humano. Usted no puede vivir sin estrés. No tendría novedad, no tendría creatividad, no tendría que pensar hacer las cosas distintas, no tendría por qué luchar, no tendría por qué salir adelante. Imagine su vida lineal completamente. ¿Hace sentido todo esto o no? No los Yo le veo, veo, yo, no los veo muy decididos, ¿verdad? Obviamente eso es una percepción personal, es una lectura que yo hago y una apuesta de elementos que yo traigo ante un escenario de una realidad país que necesita conversaciones más profundas, sí, no tan efímeras como las que vemos hoy en día. Y, es que, por favor. sí, perdón, profe, perdón. Es que usted acaba de decir, con ese cierre que usted acaba de decir, profe, eso es gran parte del problema en el que nosotros los costarricenses nos hemos metido hasta adentro. Estamos haciéndole demasiado caso a lo efímero, estamos haciéndole demasiado caso a lo superfluo. Ahora, me echo para atrás, profe, en su análisis y quiero resaltar tres puntos que para mí son muy importantes. El primero, lo que Juan Pablo II llamó en su momento el capitalismo salvaje. Ah, correcto. Es de querer pasarle por encima al otro con tal de prevalecer yo. Eso está generándonos un daño, pero inmenso. El segundo punto que yo rescato, profe, y usted lo mencionó muy bien, eh, por mucho tiempo, por un periodo bastante prolongado de tiempo, eh, nos han metido la idea de que nosotros somos solamente materia. Exacto. Nos han querido desvincular de la parte espiritual que nosotros tenemos y ahí es donde empezó la caída de nuestra sociedad. En Correcto. tanto nosotros no sintamos una trascendencia de que esto que tenemos es materia que en algún momento cambia porque nosotros esencialmente venimos de un ser espiritual y nosotros somos seres espirituales metidos en este estuche, pero si nos van a decir que una vez que el estuche pierde vigencia y se acabó todo, profe, compañeros, ese es en el problema en el que está la humanidad metida ahora en este momento. Entonces, yo rescato eso, profe, porque, o sea, son como tres, para mí son como tres ejes fundamentales. El pasarle por encima al prójimo, nada más que para que usted surja, ¿verdad? Segundo, ¿cómo se llama? Es ese afán de desvincularnos de nuestra realidad espiritual, porque mucha gente puede decir, mire, es que yo no creo en esto, no. Es decir, es que ya está, como dicen en Colombia, está harto comprobado de que nosotros tenemos una conexión espiritual con un ser, podemos decirle el Dios, el cosmos, la fuerza divina, cada quien le puede decir como quiera, pero nosotros estamos conectados a eso. Entonces, esa desconexión que nos están empeñando en que la creamos, eso es lo que está acabando con nosotros, porque nosotros no somos simple y sencillamente materia, somos materia y espíritu, materia y conciencia, materia y alma. Entonces, vuelvo a mi grito de batalla. Si no retornamos a eso, de ahí
¿Para dónde vamos, profe? ¿Para dónde vamos? Claro, ¿Verdad? pero acá estás tocando un punto en la búsqueda de la identidad. Correcto. Y eso se aplica tanto en el hilo conductor que presenta Natsume Soseki como en la sociedad costarricense contemporánea. Si bien los protagonistas son diferentes, la exploración de cómo se construye la identidad, sea nacional, es decir, en el colectivo o individual, personal, pero también cómo ésta influye en la percepción del mundo. Vean que por eso les pregunto, hacia esa primera cuestión para reflexión. Esto creó y cumplió mi hipótesis de crear un terreno fértil para generar conversaciones enriquecedoras. ¿En qué sentido? A ver, siga conmigo, por favor. En la novela, el gato busca comprender su lugar en el mundo y su identidad como un ser viviente. ¿A qué se aleja o se distancia o se acerca a la realidad humana? Óigame bien, sus reflexiones sobre la naturaleza humana es algo que resuena en la búsqueda de un sentido. Puede ser compartida a nivel nacional, sí o no, pero las conversaciones inherentemente van a explorar cómo la búsqueda de la identidad personal se relaciona con una necesidad. Pero esa necesidad puede ser física, monetaria, de bien, pero también está en función de las decisiones y acciones que cada uno toma. Ahora, si hablamos de la construcción de la identidad colectiva, Costa Rica se ha caracterizado en valores fundamentales como la educación, la democracia y la paz. Si bien estos han sido pilares de la formación de la identidad colectiva, han sido y serán siendo objeto de conversaciones sobre el impacto en la cultura y el tejido social de Costa Rica. Ahora, las conversaciones, ¿de dónde podrían abordarse? Bueno, la historia del país, cómo está manifestándose hoy en la vida cotidiana, suya o mía, pero también qué tipo de identidad estamos construyendo, o más bien si la estamos destruyendo. Ahora, al comparar la experiencia del gato en su búsqueda de identidad con la búsqueda de la identidad personal, puede llevarnos a conversaciones sobre la universalidad de las necesidades humanas. Y específicamente en qué? En encontrar un lugar en el mundo y ese sentido en la vida. Pero también van a abrir avenidas de temas que no se han tratado. ¿Cuáles? ¿Cuál es el entorno cultural que nos aqueja? El histórico que estamos viviendo, en las decisiones que están dejando de tomarse o están llevándose a cabo, pero también qué tipo queremos forjar hacia el futuro. Ahora, quizás esto puede invitar más a una reflexión y a una comprensión distinta, ya sea con un Márquez de Cáceres o con un vino tinto o vino rojo, lo que a usted le guste. Pero quiero desembocar en algo que para mí es trascendental y es la lucha contra el ego y el poder. Y esto reverbera en Soy un gato. Pero también encuentra mucho eco y resonancia en la realidad costarricense actual. Hay elementos que afectan la dinámica social, pero no los estamos viendo. ¿Y qué decir de la política, no? Pero más de cómo eso nos está distanciando en las interacciones humanas y en las estructuras de poder. Porque pareciera que el pensar distinto y no seguir a la masa, usted es el errado. Entonces acá es donde vemos cómo el ego y el poder en los personajes es la búsqueda de reconocimiento y de ambición en todas las situaciones, ya sea cómicas o a veces inclusive absurdas. Pero ¿esto qué nos deja? Bueno, en la forma en cómo interactuamos, qué tipo de mensaje estamos enviando, pero cómo estamos tomando las decisiones. Y esto, ¿cómo influye
en las relaciones personales y profesionales, pero también en las estructuras políticas y sociales. Algo que a mí me viene ocupando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si usted tiene reconocimiento, las decisiones pareciera que tienen mayor calado. Pero ¿cómo se está dando una distribución de recursos? Y esa construcción de políticas públicas enfocadas al bien común. Acá no es de interés entrar en qué es lo bueno o qué es lo correcto, sino tener una capacidad analítica y crítica, sí, de lo que se está actuando y diciendo es concordante con esa historia y esa visión de futuro que queremos para el país. Ahora, también hay algo que es importantísimo y que no podemos pasar de lado. Si bien es un libro que fue escrito en los 1900, tiene una relevancia contemporánea importantísima. Y aquí mucho lo que Helga decía de que los autores de los 1900, 1800 tenían una visión hacia un futuro que probablemente iba a suceder, sí. Pero también, ¿qué hacemos si ya ese futuro nos alcanzó? No sé si me doy a entender con esto que estoy diciendo. Porque podemos hablar y podemos leer sobre muchos autores de años atrás. Pero el tema es, ¿qué hacemos cuando esos momentos suceden? Nos seguimos agarrando de los mecates y de las mechas, buscando ver quién tiene razón y quién no tiene razón. O más que todo, decimos, ok, ¿qué queremos? ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Y cómo buscamos puntos comunes para construir? Y para mí eso es Soy un gato. Es una lectura muy densa, ¿sí? ¿Por qué? Porque toma detalle a detalle de las interacciones sociales. Por eso se vuelve tan tedioso en algunos momentos. Usted analiza las tipos y la forma y la manera de interactuar con el otro. Aquí me van a decir, sí, claro, por supuesto. Bueno, si fuera así, entonces, ¿cuánta construcción de acuerdos y cuántos objetivos y proyectos comunes logra al día? Sí. No sé si alguien quiere aportar un poquito aquí. Pero no todos a la vez porque me voy a quedar, por favor, abrumado de las ideas y mi mente va a estallar. Profe, bueno, Dígame. yo pienso eso que usted hablaba de las interacciones humanas. En el libro se ve claramente, ¿verdad?, la personalidad de cada uno. Sí, Igual, el mismo, ¿cómo se dice? Meitei, que era un exacto. mes, Ujú. ese era Cascabel, era lo que él decía y punto, pero él siempre iba a la casa del Kushami, o sea, ellos siempre tenían un punto, o sea, ellos, a pesar de que eran muy distintos todos, tenían un punto ahí para estar, o sea, uno no puede estar solo, uno como sociedad tiene que interactuar y mi punto de vista no va a ser el mismo que el tuyo, pero igual llegaban ahí para algo, o sea, para conversar, para cambiar, para decir lo que yo pienso, pero todos tenían el punto que era estar donde, o sea, compartir, estar juntos, o sea, estaba el metafísico, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Que tenía un punto de vista distinto a todos ellos, Así pero es. igual somos un puñado de gente que tiene Distintas opiniones observaciones. Ajá, distintas, correcto. pero tenemos que llegar a algo, o Así sea, es. en política, en el trabajo, en su casa, en su profesión, todos tenemos que llegar a algo. Así es. La cosa es cómo hacer para que todos nos pongamos de acuerdo y hablar el mismo idioma. Eso es lo que cuesta, ponerse de acuerdo. Bueno, pero hay que seguir conversando. Hay que, Exactamente. no hay que enredarnos en esas vanidades y esas ambiciones que a veces son efímeras. Porque realmente, ya como para ir cerrando, Soy un gato nos sumerge en un mundo lleno de una sátira, con observaciones muy agudas y una perspectiva única, e insisto, proporcionada por un narrador felino. A medida que el gato nos conduce en
complejidades de la sociedad humana, nos enfrentamos a un espejo de nosotros mismos, pero también a verdades universales de la condición del propio ser humano. Ahora, la novela nos invita a reflexionar, y lo vuelvo a decir, sobre esa búsqueda constante de identidad y significado en un mundo con una vertiginosidad de cambio absoluta. Pero también nos debe recordar lo fugaz que es la vida y cómo nos enredamos en vanidades y ambiciones que en última instancia pasan. Ahora, hay un sarcasmo muy interesante, pero más allá de eso es la observación mordaz del gato. Y vuelvo a insistirlo en esto. Y en cómo somos testigos de las relaciones interpersonales, las dinámicas de poder, pero también las luchas individuales, que son experiencias muy cotidianas. Si bien el libro está ambientado en un periodo y un lugar específico, Soy un gato trasciende a tiempos y fronteras. ¿Por qué? Porque nos muestra las motivaciones humanas, oígame bien, y esto que es una realidad, la búsqueda de reconocimiento, el poder, la necesidad de pertenencia, todo esto es atemporal y va a resonar en cualquier sociedad y época. Por eso el libro sigue siendo vigente. Y estamos hablando uno que lleva más de 100 años de vigencia. Y sobre todo, cómo la ironía y la autoconciencia arrojan esas contradicciones, esas complejidades que cada uno lleva todos los días. ¿Qué sucede cuando cerramos las páginas de un gato? Bueno, les voy a contar lo que a mí me pasó. Me quedé con una mezcla de humor y melancolía, que es la verdad. Y también vi cómo podemos vernos entre luces y sombras nosotros mismos. Pero tuvo una motivación muy profunda en cuestionar las acciones, las relaciones y sobre todo a qué aspiramos. Pero más allá de eso, y por así decirlo, como la cereza al pastel, es como vivir con mayor autenticidad y humildad. En un mundo lleno o sobrecargado de vanidad y ambiciones sin sentido. Ahora, yo quisiera invitarles a que esta lectura, más allá de ser tediosa o fatídica, les ayude a redefinir qué es lo que realmente importa, con una búsqueda de sentido y pertenencia hacia el otro, no cimentada en lo efímero. Bueno, eso es lo que les traigo para hoy. Espero que haya sido valor y les haga algún sentido. Claro que sí. Hoy hicimos una correlación muy diferente, ver una sociedad, como lo hizo el gato, que se encontró una serie de personajes, pero alinearlo a lo que vivimos nosotros, como si nosotros fuéramos un gato, ¿no? Porque al final del día somos así, un gato. Entonces, en ese sentido, bueno, la votación, qué difícil. Yo quería Harper Lee para el próximo año, pero bueno, vamos a ver, estoy pensando. Profe, Sí, profe, yo puedo hacer un aporte final. por favor, todos los que quieran. Ok, gracias. Profe, ahora que vos mencionaste es un punto que a mí me pareció, pero importantísimo, de lo atemporal de la escritura de este libro, de esta novela, no sé. Estaba recordando y cuando lo estaba leyendo, lo estaba recordando y yo quería mencionarlo ahora. Yo sé que películas hay muchas, pero hay una que es tremendamente atemporal y que yo siempre que la veo me impacta profundamente. El Ciudadano Kane, Ah, uh-huh. de Orson Welles. Sí, sí, sí. O sea, usted se sienta y ve esa película y la desmenuza y es como si
estuviéramos viendo todo lo que está pasando ahora, hablando de ese tipo de atemporalidades, ¿verdad? Es interesante saber o ver cómo escritores, productores, directores de películas, analistas, no sé, a veces me quedo yo pensando si tienen algún don como profético, ¿ah? Como algo así, porque usted se pone a leer, se pone a ver películas, usted dice, esta gente o sabían algo o hablaron con alguien que trascendía en el tiempo, algo ahí, porque o sea, es tremendo, ¿verdad? Y el libro lo refleja muy bien, ¿verdad? Refleja muy bien esa atemporalidad y que seguimos todavía renqueando, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí. ¿Quién más quiere decir algo? Raquel. Bueno, eh, la verdad que con estas cosas que mencionaba me di cuenta de algo muy divertido mientras veía mis notas. Y es que hubo una frase que particularmente hubo muchos momentos divertidos, ¿ok? Es, es un hecho que la lectura fue tediosa, pero también era una comedia. Exacto. Entonces tenía muchos momentos divertidos. Particularmente uno de mis favoritos fue cuando el gatito se quería comer el mochi, Mm, que es algo que me pareció muy divertido porque particularmente me encantan los mochis. Entonces, me pareció excesivamente gracioso la frase el mochi es un alimento del demonio. Literalmente tuve que parar de leer, reírme y luego continuar, pero fue la definición de efímero, como en un segundo pasa de estarme divirtiendo a estar completamente enojada con el mismo libro, por cómo se burlaban del gatito porque estaba bailando, inserte comillas, porque no podía moverse con el alimento en la boca. Entonces, me pareció llamativo cómo ese efímero a veces es más efímero de lo que uno puede pensar. Dirás, efímero es porque nuestra vida puede durar 100 años. No, ujú. efímero de 5 segundos. ¿Cómo pasé en un segundo de estarme riendo a estar queriendo de entrar en el libro para quemarlos? ¿Ok? Em, Siento que hubieron muchos momentos interesantes, como cuando hablaba, todos los hombres son unos ladrones o todos los hombres son iguales. Fueron momentos que me parecieron bastante graciosos, bastante llamativo el hecho de que nunca tuvo un nombre. No nos permitió darle una figura, a Pero, diferencia de, por ejemplo, pero ¿por qué? para que no pudiéramos tener una relación directa, o al menos así lo siento yo. Es un momento muy válido, todo el que yo entendí, porque él refleja a todos nosotros. Él asume la personalidad de cada uno de nosotros y por eso no podía tener un único nombre. Porque cuando le das un nombre, ya le das una identidad, ya le das un reconocimiento. Es reconocido como en la cédula, es conocido como, ¿verdad? Que aparece CC. Bueno, antes aparecía CC, ahora ya no. Pero lo que quiero decir es que eso, hasta ese detalle, Natsume tuvo tanto cuidado que me parece algo brutal y algo súper interesante todavía más. ¿Y cómo muere el final? También, el gato. Terrible esa muerte. Pero ¿cómo debía morir? No sé. Es que él era el héroe. ¿Cómo va a morir así? To- to- Justo por eso, Los héroes no pueden morir. Pero, al revés. El papel de ellos es cumplir una misión y cuando la Exacto. cumplieron, solo tienen que ser recordados. Ajá. Emborrachado con una cerveza. Y destacar algo que tal vez suena interesante y es la diferencia entre lo que estaba pensando cuando recién iniciaba el libro a cuando lo terminé. Los primeros apuntes que hice, de hecho, el primero que hice era sobre la autopercepción del gato, que desde el primer capítulo al inicio me llamó mucho la atención que no se sentía como si se juzgara, sino simplemente hablaba de hechos.
Así es. No estaba juzgando que era bueno o que era malo, solo hablaba exactamente tal cual lo que veía. Y eso lo En- hacía no perder un momento subjetivo, sino se basaba en la objetividad. Ujú. Aspecto que en las relaciones humanas eso no tenemos. Porque si estamos conversando con alguien y le vemos como una mala cara o poco que habla o un poco receptivo, no sabemos lo que hay detrás de esa persona, cuáles son sus luchas, cuáles son sus batallas, cuáles son sus pérdidas. Pero bueno, ahora está en una reunión donde se nos decía, es que tenemos que manifestarnos y presentarnos ante la adversidad con alegría. Yo decía, bueno, qué difícil, porque en el crisol de la dificultad se forjan las personas. Pero tampoco es que vamos a andar por la vida como un payaso, ¿no? A esta persona no le gustó mucho el comentario, pero bueno, yo no lo hice por en sentido de ser pasado, sino que más bien a veces los excesos en las cotidianidades humanas no son también muy recibidos. Yo puedo manifestarme felicidad, alegría, si bien con una sonrisa, pero también con una candidez o con una apertura o con una escucha activa, que para mí ese es el mayor hábito de un líder. Más que ejecutar, es su capacidad de escucha, su capacidad de fineza, dejar que el otro o la otra se exprese y pueda ahí él en momento intervenir con la palabra correcta. Pero bueno, lo que decís es cierto. Este libro, miren, si lo quisiéramos analizar de pies a cabeza, podríamos durar un mes completo, porque cada momento es revelador. Lo que pasa, vuelvo y repito, es que nosotros no le damos la importancia que merece a las interacciones sociales que tenemos diariamente. No se las damos. Más bien las tomamos como por recibidas, como por aceptadas, como porque es Jack, entonces todo el mundo lo tiene que escuchar o todo mundo leer. Mentira. Más bien probablemente nadie lo debería leer o nadie lo debería escuchar. Pero lo que quiero decirles con esto es que hay que trabajar en eso y prestarle mucha atención, porque ahí es donde verdaderamente construimos. Estoy de acuerdo. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Yo te atravesé el caballo, Raquel. ¿Querías seguir diciendo algo más? No. Eh, a ver, destacar alguna cosa que me haya llamado la atención. Por ejemplo, cuando decía, los gatos somos simples, a diferencia de mi amo, quien debe llevar un diario para distinguir qué máscara está usando. Ah, sí. Esa parte me encantó y pensé inmediatamente en las reuniones que hemos tenido en el club, que tanto hemos hablado de este tema, muy sinceramente. Y como para dejar un comentario final, dejo justamente el último comentario que escribí en mis notas. 3 palabras. 4, perdón. Soy un gato callejero. Muy bien, muy bien. Hay un libro que se llama, casualmente, la persona lo escribió, El economista callejero. Son 2 lecciones de una persona que es economista y que le explica a la gente cómo entenderlo, pero no de la economía del escritorio, sino de la economía de la vivencia actual. Muy interesante, vale la pena leerlo. Es muy pequeñito, eso sí, es muy corto, más bien uno se queda sediento de más. Pero bueno, con esto cerramos las páginas de Soy un gato, Natsume Soseki. Bueno, a Helga, estas son el tipo de conversaciones que tenemos. Inicialmente no teníamos un nivel de profundidad así. El grupo ha venido entrenando y madurando. Hay otros que faltan, que a veces pueden, que no pueden. Pero la tónica y el guión de la conversación no está escrito. Lo hilvanamos entre todos y lo aportamos y lo vamos enriqueciendo. Pero que le guste y que nos siga acompañando y que verdaderamente se sume a aportar a las lecturas, ¿verdad? Sí, Claro. me gustó y sí voy a seguir participando.
Y gracias por la oportunidad, de verdad. No, con mucho gusto. Y sí que también hablando de, como hizo don Alfonso, hay una película que se los recomiendo que está en YouTube, que es los nombres, el inglés no es muy bueno, no sé si ustedes la han visto, es una película que también trasciende el tiempo y el espacio, se llama El Cuarto Poder, y es para mí o sea, desde que yo la vi dije, no puede ser, o sea, es lo mejor que hay. Y sí, es una película que trasciende desde en la época que la hicieron, ¿verdad? Y es un tema muy actual, ¿verdad? Lástima que esa película, digamos, se pierde, las nuevas generaciones ni siquiera saben que existe esa película. Yo por casualidad porque yo soy fanática del cine de la época de antes, ¿verdad? Y donde yo vi esa película, yo me enamoré, se la he visto como 3 veces y 3 veces, es como cuando uno lee un libro 3, 4, 5 veces, uno siempre encuentra algo diferente, ¿verdad? O algo que uno no vio y mira esto, ¿verdad? Es muy buena esa película y no sé, ojalá pudieran verla. Es un peliculón, correcto. Okay. Bueno, la hora de la votación. ¿Qué leemos? ¿Cuáles tenemos, profe? Entonces, para recapitular. Tenemos Woody Allen, A propósito de nada. Tenemos Matar a un ruiseñor. Tenemos Generación Idiota, una crítica al adocentrismo de Agustín Laje. No a todos les gusta Agustín Laje porque él toca fibras muy sensibles sociales. Bueno. Traía a Cara y Cruz también de San José María, y Harper Hill de Matar a un ruiseñor. Bueno, Harper Hill es un libro pequeño, no es tan denso, se lee bien, es interesante. Solo escribió un libro. Dios guarde hubiera escrito más porque hubiera banqueado a todos los demás escritores de su época. Probablemente nadie se hubiera asomado a lo que él pudo escribir y compartirnos. Sí, el otro mes, después de este libro, leeremos a Isaac Asimov, que yo le recomiendo que no se espere hasta que lleguemos a ese mes a leerlo. Ojalá lo vaya leyendo desde ahorita a poquitos. Leeremos los 3 libros en un solo mes. Son pequeñitos, los 3 primeros. Tiene 8. Leemos los 3 primeros. Porque me interesa explorar con ustedes cómo desde hace muchos años igual ya se veía el tema de las máquinas, lo que estamos viendo un poco, los algoritmos. A los que no hayan tenido oportunidad, y esto es un comercial, quiero invitarlos a que escuchen el programa de Comprendiendo la Inteligencia Artificial Generativa que les pasé el otro día. Me parece importante porque ahí vienen aspectos de lo que está sucediendo. También es algo interesante cómo seguir manteniéndose vigente. Y el único momento, el único lugar que quisiera compartirles que he descubierto es leyendo, curiosando, hablando, compartiendo, sometiendo al escrutinio mis pocas y vanas ideas que a veces les comparto en mis escritos. Pero así es como uno va robusteciendo o desmitificando también sus propios paradigmas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué quieren leer? Yo voto por el ruiseñor. Biografía. Geografía. Yo, Cara y Cruz, todos tenemos uno diferente. El ruiseñor. 2. Bueno, ustedes son 4, ahorita son 2, 3, 4, son 4. 2, que podríamos decirlo así, hay mayoría. Yo soy un simple moderador. Entonces leeremos Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Ya les voy a pasar el libro, aquí lo tengo. En digital para que lo tengan. Ojalá puedan comprarlo. Un único libro de un escritor tiene que estar en el anaquel de alguien. O sea, hay que tenerlo ahí. No es un libro que usted va a encontrar todos los días de varios que él ha escrito varios. Un único libro y que gane un premio, uff, es mucho que decir, ¿verdad? Entonces, la correspondencia va a ser así el próximo 11 de septiembre. Apúntelo bien por ahí.
nos encontraremos para leer el 50, para hablar sobre el 50% del libro Ujú. y lo finalizaremos el próximo 25 de septiembre, dando una semana más de tiempo para empezar con Isaac Asimov. ¿Okay? Y también por eso es que he querido bajarle un poco la dosis a, ¿cómo es que se llama? A los libros que vamos a leer, porque Isaac Asimov es muy bonito, es denso, pero también requiere tiempo. Sí. Y la idea es que ojalá lo puedan leer, como todos los libros que leemos. Bueno, espero que les haya gustado hoy el club. Creo que fue muy interesante. Buenísimo. Estamos ya en el libro de septiembre. Recuerde, cambiamos Roberto Bolaño. Lo leeremos el próximo año, pues que se nos va a quedar ahí. Ok. En octubre, sí, la trilogía de la Fundación. En noviembre, Tara Westover, una educación. Y en diciembre, Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte. Y ya con eso, terminado este año, si Dios así lo permite y nos da vida en este club, habrán leído 15 libros. Qué manera, Profe. qué manera. Sí, ¿Cuántos libros? Entonces lee un pico, 3 libros al año. 3 libros al año. ¿Y eso salió de qué? La Nación hizo un reportaje a partir de una investigación que hicieron, creo que en la UCR, me parece, Ya. y 3 libros al año es muy poco. Inclusive, no hay que ir más allá de un dato, una estadística, para verlo en las conversaciones que uno tiene cotidianamente. Sí, claro. En los círculos más cercanos, la gente habla de chismes. La gente habla de política. Bien, pero ¿cómo hablar de política? ¿Cómo hablar de un tema sin haberse edificado antes? O sea, para usted presentar más argumentos, porque algo que hemos venido promoviendo, recuerden, el club es no ser un repetidor, sino ser un generador de conocimiento, de ideas, de propuestas, de soluciones. Y también hacerle una guerra frontal al plagio que está acrecentándose cada vez más en las universidades. Y hay serias discusiones alrededor del tema. Si, por ejemplo, un algoritmo tecnológico está por encima de la creatividad humana, ¿y quién es el autor? ¿El que le dio clic, el que generó el algoritmo o el sistema que procesa el resultado? Entonces van a dar discusiones muy interesantes en los próximos meses, diría yo, alrededor de todo esto. Y no hay que dejar de perder de vista que una máquina es un socio. Su autenticidad y su creatividad y su propio ser no puede perderlo por medio de una máquina, porque al final nos convertiríamos en robots y dejaríamos nuestra esencia humana hasta cierto punto. Pero bueno, desearles a ustedes una muy feliz noche. Gracias por conectarse, por el interés y ojalá sigamos motivando a otros que se sumen al club y a los que están presentes también, ¿no? Y que pasen muy buena noche. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Noches. Hasta luego. Buenas noches. Lo pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Ok.